Nunca quise hablar de esto. No por vergüenza, sino porque cada vez que recuerdo lo ocurrido, siento que alguien respira detrás de mí. Soy Inés Calderón, médica forense desde 2011, y lo que voy a contar sucedió en el Instituto Forense de Santa Aurelia, un complejo viejo, húmedo y encerrado entre cerros. En el día parece un simple edificio estatal, pero de noche se convierte en un lugar que incluso los vivos rehuirían si pudieran ver lo mismo que yo veo. Desde pequeña he tenido esta capacidad, o condena, como lo he llamado últimamente, de percibir a quienes ya no deberían estar aquí. No siempre hablan, no siempre se muestran, pero cuando lo hacen, son tan reales como el cadáver que yace sobre la plancha metálica. Nadie en el instituto lo sabe, excepto un ayudante que no duró ni una semana antes de renunciar sin recoger su último pago. Y lo entiendo. Lo que vivió fue apenas una fracción de lo que he enfrentado yo. No voy a relatarlo todo, solo 3 hechos, 3 noches, 3 cadáveres que marcaron el rumbo de mi vida y me obligaron a aceptar que la muerte no siempre es un punto final. La primera ocurrió en otoño de 2018. Trajeron el cuerpo de una niña llamada Mariana, encontrada en un lote baldío. Tenía 8 años. Su piel estaba cubierta de tierra, su ropa desgarrada. Al verla me dolió el estómago. Me tomó varios minutos reunir fuerza para comenzar. En el momento en que abrí el estuche de instrumental, sentí un aire tibio detrás de mí, como si alguien hubiera acercado la cara a mi nuca. No era corriente del extractor ni una ilusión. Era presencia. Cuando escuché la voz, supe que había cruzado otro límite. No habló con palabras. Fue un pensamiento que no me pertenecía. Algo como, no quiero estar aquí. Me di vuelta muy despacio y la vi, parada junto a la mesa metálica, iluminada por la luz blanca del quirófano. No tenía heridas, ni sangre, ni el rostro amoratado del cuerpo frente a mí. Era ella, pero limpia, con los ojos grandes y asustados. No pude decir nada. No hacía falta. Entendió mi miedo, y aún así se sentó en silencio en el banco del fondo, como si esperara instrucciones. Trabajé sin decir una palabra mientras esa presencia me observaba con los pies colgando y balanceándose suavemente. La rigidez del cuerpo no coincidía con la serenidad del espíritu. Y lo peor fue cuando finalicé el procedimiento y la pequeña sombra se levantó, se acercó y me tocó el antebrazo con una mano helada. No dolió, pero el frío atravesó la bata, la piel, el hueso. Luego simplemente desapareció. Como si se hubiera permitido irse después de que alguien le diera permiso. Creí que eso sería lo peor que viviría allí. Me equivoqué. A mediados del año siguiente ocurrió lo que aún me despierta por las madrugadas. Una mujer de nombre Sofía Ávila, fallecida por un derrame cerebral en su casa. Al menos eso se reportó. Era de madrugada cuando recibí el cuerpo. Mi ayudante, Cárdenas, estaba preparando el instrumental mientras yo revisaba la documentación. De pronto algo cayó al suelo con un estruendo metálico. Era la charola completa. Mis tijeras, mis pinzas, todo. Cárdenas estaba blanco, paralizado frente a la camilla. Me acerqué para preguntarle qué pasaba, pero cuando levantó la mano señalando el cadáver sin poder articular palabra entendí que había visto lo mismo que yo tantas veces. La sábana que cubría a la difunta se movió. No violentamente, no como en las películas. Fue un gesto leve, como si el cuerpo respirara profundo después de un sueño pesado. Me acerqué despacio. No creí que estuviera viva, pero sí supe que lo que yacía ahí no estaba en calma. El aire se volvió espeso, denso como vapor caliente. Cárdenas salió huyendo, se resbaló en el pasillo y siguió corriendo hacia la salida. No regresaría jamás. Levanté la sábana. El rostro estaba pálido, rígido, pero los ojos abiertos. No podía parpadear, no podía mover la boca,
pero aquellos ojos seguían los míos con un rastro de desesperación tan real que me estremeció. Escuché nuevamente el pensamiento ajeno: estoy viva. Pero no lo estaba, la rigidez del cuerpo era absoluta. Era su mente, o lo que quedaba de ella, negándose a partir. Me tomó horas convencerla de que no podía volver. Cuando al fin aceptó, sus rasgos se relajaron y el aire volvió a fluir. Fue la única vez que un espíritu me hizo cuestionar si la muerte realmente se había completado. La tercera historia fue la más peligrosa y la más incomprensible. En febrero de 2022 ingresó un hombre sin identificar, encontrado en una carretera secundaria. Heridas extensas, fracturas múltiples, pero nada que indicara que muriera en el acto. Estaba inconcluso, roto, como si hubiera intentado arrastrarse durante kilómetros. Cuando comencé la necropsia sentí algo distinto. No miedo, sino rechazo. No era un alma confundida, no era alguien perdido buscando consuelo. Lo que había allí era hostilidad pura, pesada como plomo. La energía me empujó hacia atrás con una fuerza que no venía del aire. La luz parpadeó. Los guantes se me resbalaron de las manos como si alguien tirara de ellos. Y entonces escuché su voz, esta vez sí audible, ronca, resentida. No pude descifrar palabras, solo furia. Intenté retroceder, pero una sombra salió del rincón como si hubiera estado agachada esperándome. Era él, pero no su figura humana. Era lo que quedaba de él, lo que se había aferrado al odio mientras agonizaba. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. No sé si me atacó realmente o si mi mente interpretó así la fuerza que me empujó contra el mesón. Solo sé que todo se detuvo cuando crucé la puerta. La sombra no salió. No podía. Ese fue el día en que pedí cambio de turno y dejé de trabajar sola. No es cobardía. Es instinto de supervivencia. Si te lo cuento ahora es porque sé que hay otros como yo. Personas que sienten ese frío inexplicable detrás del hombro, que escuchan voces cuando creen estar a solas, que ven figuras donde otros solo ven sombras. Yo aprendí a vivir con ello. No lo elegí. Pero si algún día te toca entrar a una morgue vacía o pasar cerca de un hospital en la madrugada, recuerda esto: no temas a los cuerpos. Teme a quienes todavía no han entendido que ya no pertenecen aquí. Me llamo Mauricio y llevo casi 16 años trabajando como embalsamador. Hoy puedo decirlo sin temblar, pero hubo un tiempo en que esa palabra me pesaba en la lengua como si fuera pecado. No porque desprecie mi oficio, sino porque hay ciertas noches que se quedan adheridas a uno como humedad en los huesos. Y esta que estoy a punto de contar fue la más oscura de mi vida. Ocurrió en Valle Escondido, mi ciudad natal, en el año 2009, cuando apenas tenía 2 años ejerciendo. Yo trabajaba en una funeraria mediana, de esas que aparentan estar siempre tranquilas pero que esconden más historias que un hospital. Mi compañera era Leticia, una mujer mayor que ya tenía más de 20 años preparando cuerpos. Ella siempre decía que mientras uno respetara a los muertos, ellos respetaban el silencio. Yo no creía en eso. O no creía hasta esa noche. Leticia pidió salir temprano porque su esposo estaba delicado de salud. Me tocó quedarme solo, justo cuando llegó un cuerpo enviado desde la morgue municipal. Ya venía con el acta, etiquetado y listo para ser preparado. Un joven de aproximadamente 20 años, encontrado sin vida en su casa. La nota médica solo decía: muerte por autolesiones extremas. Ese término ya de por sí me dejó un mal presentimiento. Abrí la bolsa y lo primero que noté fue la rigidez del rostro. No por el rigor mortis, sino por algo más, como si hubiera muerto gritando. Su expresión estaba congelada en un gesto de terror absoluto. La piel tensada. La mandíbula casi desencajada. Y lo más perturbador, no tenía lengua.
Estaba arrancada desde la base, no cortada. Tragué saliva. Había visto accidentes, decomisos, violencia. Pero nunca algo tan íntimo y autoinfligido. Sus ojos estaban cerrados, pero al acercarme noté que no era decisión de la familia, estaban cosidos. La morgue había hecho un trabajo rápido, sin delicadeza. Puntadas irregulares, tensas. Parecía más una contención que un arreglo. La nota adjunta explicaba que la familia pedía que corrigiera su rostro para que pudiera ser velado sin causar impresión. No mencionaba por qué venía cosido así. No mencionaba por qué se había arrancado la lengua. Nadie mencionó jamás lo esencial, de que huía. Encendí el equipo, preparé las herramientas y me dispuse a trabajar. Cada vez que tengo un cuerpo frente a mí trato de enfocarme en lo técnico para no pensar en lo que hay detrás. Pero esa noche el ambiente era distinto. El cuarto de preparación siempre olía a desinfectante y químicos fríos, pero de pronto el aire se volvió pesado, casi espeso, como si costara respirar. Mientras limpiaba la zona del tórax escuché un crujido sutil, apenas perceptible. Pensé que era la mesa metálica ajustándose al peso. Pero cuando seguí con el procedimiento, escuché otro sonido, esta vez más claro, un chasquido. Como si algo interno se hubiera tensado. Respiré hondo y traté de no levantar la vista. No quería sugestionarme. Sin embargo, cuando pasé a trabajar el rostro noté que uno de los hilos del párpado izquierdo estaba flojo. Me acerqué más. El hilo no estaba mal hecho. Había sido reventado desde dentro. Como si algo empujara el párpado hacia afuera. El corazón se me aceleró. No quise aceptarlo, pero lo vi claramente, bajo ese párpado cerrado y cosido, algo se movió. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar. No eran gases. No era contracción post-mortem. Esa tensión no venía del cuerpo, venía de un impulso. Cuando retrocedí un paso, la luz del cuarto empezó a titilar. Primero suave, luego como si alguien jugara con el interruptor. La vibración del transformador en el techo se volvió un zumbido molesto, creciente, casi intolerable. Y en medio de ese titilar, escuché un golpe. Un solo golpe. Seco. Directo. El golpe vino desde dentro de la mesa metálica. No pude moverme. No pude gritar. Solo miré. Los pies del joven se elevaron unos centímetros, como si intentara incorporarse. No como un espasmo. No como un arco reflejo. Era una fuerza continua, torpe, insistente, que buscaba levantarse. La luz se apagó por completo. Quedé sumido en una oscuridad absoluta, tan cerrada que sentí que podía tocarla. Busqué mi celular en la mesa auxiliar, pero al extender la mano rocé algo frío, húmedo, un dedo. Di un salto hacia atrás, tropezando con la camilla de instrumentos. En el choque escuché claramente cómo la mesa del cuerpo se arrastraba unos centímetros, como si algo se sujetara de ella para incorporarse. Cuando encontré mi celular y encendí la linterna, la luz volvió al mismo tiempo. Un parpadeo rápido llenó el cuarto de brillo artificial. El cuerpo seguía ahí acostado, pero ahora tenía el párpado izquierdo completamente abierto. Y detrás del hilo reventado, donde debería haber un ojo, no había nada. Solo un hueco oscuro que parecía más profundo de lo humanamente posible. Un hueco que no era negro, sino vivo, como si dentro hubiera movimiento. Retrocedí tanto que mi espalda chocó contra la pared. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces escuché un sonido que jamás olvidaré, un susurro sin lengua, húmedo, ronco. No salía de una boca. Salía del hueco del ojo. Era un ronquido ahogado, como si algo se arrastrara en un túnel demasiado estrecho.
Y entre ese sonido logré distinguir un murmullo deformado, casi como una palabra, algo intentando pronunciar mi nombre sin tener lengua para hacerlo. De pronto, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Era Leticia. Regresó porque se había olvidado sus llaves. Me encontró pálido, temblando, pegado a la pared. Vi cómo observó el cuerpo, la mesa movida, el hilo reventado. No dijo nada. Solo apagó la luz y me ordenó salir. Al día siguiente me contó la verdad. Ese joven no había muerto solo. Tenía marcas en la espalda, quemaduras antiguas, símbolos que la morgue no quiso describir. Su familia se negó a recibir el cuerpo y solo una tía aceptó firmar los documentos. Según ella, él llevaba semanas diciendo que algo quería salir por sus ojos. No volví a preparar un cuerpo solo durante años. Y hasta hoy, cuando estoy frente a un difunto y escucho el más mínimo crujido, no puedo evitar mirar sus ojos. No por respeto, no por rutina, sino para asegurarme de que no haya algo queriendo abrirse paso desde adentro. Porque hay quienes mueren. Y hay quienes quedan atrapados detrás de sus propios párpados, esperando a que alguien los prepare para poder salir. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Llevo 11 años trabajando como médico forense. He visto cuerpos que parecían tallados por el tiempo, otros marcados por la violencia y unos cuantos que nunca lograron tener un nombre. Pero solo una vez sentí que un cadáver me miraba de regreso. No es una frase poética ni un intento de exagerar. Lo digo con la seriedad de alguien que sabe lo que pesa la muerte entre las manos. Mi nombre no importa. Tampoco el país en el que pasó esto. Lo que sí diré es que ocurrió en 2019, cuando me contactaron desde un pequeño distrito del sur de Europa. Habían escuchado de mi trabajo en casos complejos y querían mi ayuda para examinar un cuerpo exhumado. La familia exigía una segunda autopsia porque la versión oficial no les convencía. La fiscalía había determinado que fue suicidio, pero los padres decían que su hija no tenía historial depresivo, que estaba planeando mudarse, tener hijos y empezar una pequeña empresa con su pareja. Esa última parte fue lo que captó mi atención, la pareja. El hombre también avaló la exhumación y estuvo presente cuando hablé con los padres. Lloró frente a mí. Tenía las manos temblorosas, nervios visibles. Un duelo creíble, quizá demasiado creíble. Aún así firmó. Dijo que haría lo que fuera por descansar con la verdad. El cuerpo ya llevaba 2 meses bajo tierra. Eso es suficiente para borrar muchas cosas, pero no para borrar a quien murió con un mensaje atorado. La noche del procedimiento, pedí quedarme solo. Siempre trabajo mejor sin ruidos. Tenía una sala fría lo bastante amplia para escuchar hasta el más leve crujido. Cuando retiré la sábana y vi el cuerpo, supe que sería una noche larga. La piel estaba oscurecida, frágil, casi translúcida. Como si algo dentro de ella hubiera seguido tensándose aún después de la muerte. Comencé la revisión. La causa oficial, ahorcamiento. Y, al principio, todo encajaba. La marca en el cuello estaba donde debía, la elongación cervical era congruente. Nada fuera de lugar. Terminé después de varias horas, exhausto, molesto conmigo mismo por no encontrar nada que diera paz a los padres. Me quité los guantes y me acerqué al lavabo para lavarme los restos del formol del olor en la piel. Ahí fue cuando sucedió. Mientras cerraba la llave, sentí un peso leve sobre mi mano. Algo gélido.
Algo que no debía moverse. La mano del cadáver estaba sobre la mía. No fue un espasmo. El cuerpo estaba demasiado deteriorado para algo tan vivo. Se los juro, esa mano cayó sobre la mía con una precisión lenta, casi intencional. Me quedé paralizado. No supe si gritar, correr o rezar. Lo único que pude hacer fue observar sus dedos rígidos, apoyados justo sobre mi piel. La retiré con un impulso torpe, como si me hubiera quemado. No quise pensar más. Cerré la sala y regresé al departamento que me habían asignado durante mi estancia. Pasé el camino entero repitiéndome que el cerebro bajo estrés es capaz de proyectar cosas, que el sueño y el olor de la morgue pueden crear ilusiones. Me duché para calmarme. Pero mientras me bañaba, escuché pasos afuera. Pasos claros, lentos, firmes. Apagué la regadera. Silencio. Luego, otra vez, un crujido, como alguien moviéndose en la habitación. Salí con la toalla todavía escurriendo. Revisé puertas, ventanas. Todo cerrado. Volví al baño para terminar de lavarme los dientes. Pero esta vez, mientras me inclinaba sobre el lavamanos, sentí un frío detrás de mí. Una especie de vacío. No era un aire común. Era presencia. La clase de sensación que te eriza desde la nuca hasta los talones. No quería levantar la mirada. Lo juro. Sabía que si veía, iba a perder la cordura. Pero el silencio se volvió tan denso que me obligó a hacerlo. Abrí los ojos frente al espejo. No era mi reflejo solo. Ella estaba allí. La mujer del cuerpo exhumado se veía en el espejo, justo detrás de mí. Pero no como estaba en la morgue. No como un cadáver descompuesto. Aparecía como alguien ahogado emocionalmente, con ojos brillantes por lágrimas que no podían caer. Tenía la expresión más triste que he visto en mi vida. Una tristeza que no venía del dolor físico, sino de la injusticia. Quise girar. No pude. Cuando al fin lo hice, no había nadie. Lloré. No de miedo, sino de impotencia. Había visto muertos de todas las formas, pero jamás uno que me buscara como si estuviera pidiendo auxilio. Entendí entonces que me había equivocado. Que algo faltaba. Que ella no quería callar. Ese mismo instante me vestí y regresé a la morgue. A las 2 de la mañana, reabrí la sala y encendí todas las luces. Volví a sacar su cuerpo del depósito frío y reinicié la revisión. Esta vez no seguí el protocolo habitual. Toqué zonas que ya había descartado, revisé detalles mínimos. Y descubrí algo que antes me había pasado por alto. No coinciden las marcas del cuello con un ahorcamiento autoinducido. La posición y el ángulo no cuadraban. Y lo más importante, encontré un patrón de presión uniforme sobre la tráquea. Alguien la había asfixiado antes de colgarla. No se había suicidado. La habían asesinado. Todo encajaba. Su silencio, su mirada. Había venido a buscarme para hablar. Entregué el informe a la mañana siguiente. Los padres rompieron en llanto. La fiscalía tuvo que reiniciar el caso. El esposo no esperaba eso. Huyó. Y en su huida se delató. Lo atraparon 4 días después. Confesó que discutieron por un mensaje que él encontró en su teléfono. No era infidelidad ni nada del estilo. Era algo más simple y mucho más enfermo. Él no quería que ella trabajara, no quería que tuviera vida propia. La asfixió en un arranque de control irracional y luego intentó simular un suicidio. La justicia llegó. Pero nunca supe si ella encontró paz.
Porque la última noche que estuve en ese país, mientras guardaba mis cosas para regresar, escuché un leve golpeteo en el espejo del baño. No pasos. No un grito. Solo un golpeteo suave, insistente, como unas uñas tocando desde el otro lado del cristal. Me quedé quieto, mirando el reflejo. No apareció nadie. Pero el vidrio siguió vibrando un par de segundos. Como si alguien quisiera despedirse. No he vuelto a atender un cuerpo exhumado desde entonces. No porque le tema a la muerte. Le temo a los muertos que todavía tienen algo que decir. A los que no quieren o no pueden callar. Y sé muy bien que aquella mujer no fue la última. Me llamo Daniela y no voy a decir mi apellido. Tampoco el nombre real de la funeraria donde trabajé en Texas entre 2016 y 2019. Solo diré que era una casa de funerales para gente sin recursos, un edificio bajo, de ladrillo viejo, perdido entre bodegas y talleres mecánicos, lejos de las zonas bonitas de la ciudad. Ahí aprendí que el verdadero horror no siempre tiene colmillos ni ojos rojos, a veces huele a desinfectante barato y formol rancio. Yo era embalsamadora. Mi trabajo era dejar presentable lo que ya no tenía remedio. Al principio me temblaban las manos, pero con los meses uno se acostumbra a la piel fría, al sonido sordo de la carne cuando la acomodas, a los moretones que hay que disimular para que la familia llore frente a algo aceptable. Hay un punto donde la muerte se vuelve rutina. O eso creía. En ese tiempo, el turno nocturno casi siempre me lo aventaba sola. La funeraria era pequeña, el personal mínimo. Durante el día había secretarias, el dueño, un par de asistentes. En la noche solo quedábamos el conserje y yo. Antes estaba don Lalo, un señor mexicano que llevaba años ahí. Era de esos viejos que se hacen amigos de todos y que saben cosas que nunca dicen. Cuando se jubiló, me quedé con la sensación de que alguien había sacado el seguro del lugar. El nuevo conserje se llamaba Mark. 50 y tantos, estadounidense, ojos claros y una forma rara de caminar, como si arrastrara un pie. No hablaba casi nada, solo un hey cuando llegaba y un bye cuando se iba. No era mi amigo, pero tampoco mi problema. Yo veía cuerpos, él veía basura. Cada quien lo suyo. La primera señal de que algo estaba mal fue un martes por la mañana. Llegué a trabajar y el dueño me llamó a su oficina con la cara roja de coraje. Me explicó que la familia de un hombre al que yo había embalsamado la noche anterior se había quejado. El difunto era un mecánico que murió de un infarto, sin traumas, sin accidentes. El hijo, al cambiarle la ropa, notó que le faltaban partes de la planta de los pies, como si alguien hubiera arrancado la piel a mordidas. Juraría que lo dejé completo. Recordaba perfectamente el cuerpo. No tenía heridas, no había nada extraño. Cuando volví a verlo, la carne de la planta estaba arrancada de manera irregular, con bordes desgarrados, secos, como si lo hubieran hecho a la fuerza. No era un corte quirúrgico, no era algo que pudiera explicarse con un descuido. No había sangre fresca, solo un vacío grotesco. La familia amenazó con demandar. El dueño, nervioso, repitió 1000 veces que me creía, pero lo vi echando un vistazo rápido a mis manos, como si intentara imaginarse hasta dónde llegaba mi cordura. Al final, la funeraria se arregló con la familia y pagó parte de los gastos. Oficialmente, todo se atribuyó a un daño previo del hospital. Extraoficialmente, yo me quedé con la duda clavada como astilla. Una semana después, el dueño mandó instalar cámaras. Dijo que eran para protegernos de falsas acusaciones, pero en voz baja me confesó que quería saber qué pasaba en la sala de preparación cuando nadie estaba mirando.
Puso una cámara pequeña, casi invisible, en una esquina alta, justo donde me alcanzaba a ver a mí, la mesa de embalsamado y las gavetas de refrigeración. Eso fue todo. Nada más cambió. O al menos eso parecía. La noche en que todo se descompuso de verdad yo me quedé más tarde de lo normal. Teníamos 3 cuerpos que debían estar listos para la mañana siguiente y el dueño insistió en que la puntualidad era respeto para la familia. Eran casi las 2 de la mañana cuando terminé con la última mujer, una anciana que había muerto en un asilo. Le acomodé las manos, cerré bien las suturas, revisé por última vez su rostro. No había nada fuera de lugar. Mark estaba trapeando el pasillo cuando salí de la sala de preparación. El eco del jalador sobre el piso sonaba hueco, monótono. Me cruzó la mirada un segundo. Sus ojos eran inexpresivos, como si estuviera pensando en algo muy lejano. Le dije ya me voy y solo asintió. Tomé mi bolsa, marqué salida en la tarjeta y salí al estacionamiento. El aire de la madrugada olía a humedad y humo de camiones. Manejé a casa con la sensación pegajosa, habitual, de haber pasado demasiadas horas con muertos. La mañana siguiente, al llegar, encontré 2 patrullas afuera de la funeraria. El estómago se me apretó de inmediato. Dentro, el olor a desinfectante era más fuerte de lo normal y había voces serias en el pasillo. Vi a Mark sentado en una silla, esposado, con la mirada perdida. No se resistía, ni lloraba, ni preguntaba nada. Parecía resignado. El dueño me llevó a su oficina y, con las manos temblorosas, me puso frente a la computadora. Me dijo que lo que iba a ver no podía salir de ahí. Que la policía ya tenía copia, pero que necesitaba que yo entendiera por qué la noche anterior había llegado a la funeraria a las 5 de la mañana, con el corazón casi reventándole en el pecho. En la pantalla apareció la sala de preparación. Me vi a mí misma inclinada sobre la anciana, trabajando. Vi cómo acomodaba instrumentales, cómo limpiaba los restos de líquidos, cómo cerraba la cremallera de la bolsa por última vez. Luego me observé mirar el reloj, quitarme los guantes y salir por la puerta. Hasta ahí, todo normal. Después, la imagen siguió corriendo. Durante unos 20 minutos no pasó nada. Solo la luz blanca parpadeando un poco y el cuerpo inmóvil sobre la mesa. De pronto, la puerta se abrió. Mark entró, todavía con el uniforme gris y los zapatos mojados por el trapeador. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido, aunque no había nadie más. Se aproximó a la mesa, se quedó quieto un segundo, observando el cuerpo. Su mirada en la pantalla me dio más miedo que los cadáveres que he visto en toda mi vida. Entonces hizo algo que jamás voy a borrar de mi mente. Sacó de la bolsa de su pantalón una navaja de afeitar, de esas desechables. Se inclinó sobre los pies de la mujer, cortó con torpeza los vendajes que yo había colocado para sujetar la piel y, con una paciencia nauseabunda, empezó a desprender trozos pequeños de carne de los dedos, como si estuviera pelando una fruta. Los colocaba en su mano, uno por uno, y luego se los llevaba a la boca. No era hambre. No era un arranque histérico. Lo hacía despacio, masticando con los ojos cerrados, casi en trance. En la pantalla se veía cómo sus mejillas se movían, cómo inclinaba la cabeza hacia atrás para tragar. En un momento se quedó quieto, con los labios manchados. Sonrió. Una sonrisa mínima, apenas un gesto, pero tan fuera de lugar que sentí náuseas. El dueño adelantó el video. La escena se repetía con movimientos distintos, pero con la misma intención: arrancar, masticar, tragar. La policía lo detuvo esa misma mañana. Descubrieron que había trabajado en otras funerarias, en otros estados. Había quejas antiguas de cuerpos con partes faltantes, casos que nadie supo explicar y que se habían perdido entre papeleo y pobreza. No era la primera vez que lo hacía. Probablemente tampoco iba a ser la última.
Todos los periódicos de la ciudad quisieron la historia. Ninguno la obtuvo completa. La policía declaró que era material sensible y que las imágenes no podían hacerse públicas. Para el resto del mundo solo fue un noco más en el sistema. Un monstruo humano al que podían encerrarle la puerta y olvidarse. Pero para mí fue otra cosa. Lo verdaderamente inquietante vino después, cuando el dueño, una noche, me pidió que me quedara unos minutos más. Cerró la puerta de la oficina y bajó la voz. Dijo que, revisando otras grabaciones por seguridad, se había encontrado con algo que no quería que viera nadie más. En la pantalla apareció un video de 2 semanas antes del incidente con la anciana. Era otro cuerpo, otro difunto. Yo lo recordaba vagamente. Un hombre sin familia, encontrado muerto en la calle. En la grabación me veía a mí misma terminando el embalsamado, igual que siempre. Me quitaba los guantes, apagaba la luz y salía. Minutos después, la puerta volvía a abrirse. Pero esta vez no entraba Mark. Entraba yo. La persona del video era yo. Mis mismos zapatos, mi misma bata, el mismo broche en el cabello. Entraba, cerraba la puerta, caminaba hasta la mesa y, con una calma mecánica, levantaba la sábana que cubría los pies del difunto. No miraba a la cámara. No dudaba. Tomaba un bisturí, hacía un corte preciso en el muslo y extraía un trozo pequeño de tejido. Lo guardaba en una bolsita transparente, la sellaba y la metía en la bolsa de mi bata. Después salía como si nada. No recordaba nada. No había huecos en mi memoria de esa noche. Podía describir lo que había cenado, el programa que había visto al llegar a casa. Pero ese fragmento de mí, moviéndose como si alguien más la hubiera programado, no existía en mi cabeza. El dueño me miró con miedo, no con enojo. Me dijo que no iba a mostrarle ese video a la policía, que tal vez alguien lo había editado, que algo. No terminó la frase. Lo único que me pidió fue que, si alguna vez notaba que faltaba instrumental, que se movían cosas, que tenía desperfectos en la memoria, se lo dijera de inmediato. Asentí, incapaz de hablar. Esa noche revisé mis bolsillos al llegar a casa. No encontré nada. También revisé mi refrigerador, mis botes de basura, cada cajón. No sé qué esperaba encontrar. No hallé nada distinto a lo normal. Pero desde entonces, cada vez que me veía al espejo, había un segundo en el que no me reconocía del todo, como si la imagen tardara un poco en alinearse conmigo. Dejé ese trabajo meses después de que arrestaron a Mark. Renuncié por estrés y busqué otro empleo lejos de la morgue, lejos del olor a formol y de las salas frías. Aún así, hay noches en las que despierto de golpe con el sabor metálico imaginario en la boca, como si hubiera estado masticando algo que no debería. Me reviso las manos, los dientes, los bolsillos. Todo está limpio. Lo que más me aterra no es lo que hizo ese hombre. Lo que me aterra es saber que, bajo la luz blanca de una sala fría, rodeada de cuerpos que nadie reclama, yo también pude convertirme en algo que no entiendo. Y que, quizá, en algún rincón de una computadora vieja, hay más videos donde entro a una habitación vacía, cierro la puerta y hago cosas que, por mi propia sanidad, mi mente decidió borrar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.